Su nombre Denis. Saludos cordiales, astroescuchas. Estoy con ustedes desde Sincronización 333, el programa estelar que te reconecta con las energías de la galaxia. Estoy con ustedes muy contenta en este espacio estelar para rescatar una de las herramientas espirituales olvidadas en el tiempo, la base de antiguas escuelas de sabiduría como es la astrología, dando una visión astrológica al mundo en que vivimos. Vamos a ver por acá un saludo para Joel Éter, que estuvo desde el principio, Ricardo, por aquí. Muchísimas gracias por estar pendiente del programa. Y bueno, hoy voy a hablar de temas muy importantes para todos nosotros, para todos los que creemos en las energías de la galaxia, que creemos en el poder que tiene nuestro mundo espiritual en el destino de la humanidad. Vamos a ver si alguien más se empieza a conectar. Ya les gustó la canción. Bueno, muy buena para lo que vamos a vivir. Ya estamos muy cerca de la luna llena en Piscis. Una luna súper poderosa a nivel energético. La luna se exalta en el signo de Piscis. Y vamos a tener esa luna en una oposición con Marte. Marte ya entrando en Libra. Tenemos una configuración planetaria bien interesante, bien importante. Y tenemos que hacer caso a estos avisos astrológicos y con mucha seriedad, hablando del verdadero contexto de la astrología, que es orientarnos a la siembra. La astrología es una especie de orientación espiritual que lo podríamos comparar con la agricultura. El agricultor sabe exactamente cuándo va a sembrar, cuándo va a cosechar. El agricultor sabe qué tipo de estación o qué tipo de cosecha va a tener dependiendo del tiempo, dependiendo de la atmósfera en que esa cosecha se formó. De ahí nacen los mejores vinos o los peores vinos. Y sabemos que el sabor del vino, por ejemplo, tiene mucho que ver con todas las características del clima por el cual pasó esa cosecha. De igual manera, haciendo una extrapolación a nuestra vida personal y al mundo en general, podemos decir que todos nosotros podemos predecir situaciones, eventos y vernos reflejados antes de que ocurran, dependiendo de la estación, el clima energético que estamos viviendo. Y la herramienta perfecta que dejaron los sabios de la antigüedad, de antiguas escuelas de sabiduría, fue dejarnos este convenimiento que es la astrología, que es extraordinario, porque de alguna manera hicieron una convención de dividir el cielo en 12 signos y de crear en cada uno de esos espacios una especie de explicación de los niveles de conciencia. Es como que nosotros expliquemos el programa de estudio en bachillerato. O sea, el primer año se ve tal cosa, en segundo año se ve tal cosa, y las herramientas que vemos en primero van a ser las herramientas que van a servir de base para lo que vamos a ver en los últimos años, ya sea cuarto, quinto año de bachillerato, hasta llegar a la universidad. Entonces vemos que como es arriba es abajo, y la forma de aprendizaje que nosotros mismos utilizamos para aprender cosas intelectuales, el conocimiento intelectual, el conocimiento lógico, es lo mismo que se puede extrapolar
a nuestra conciencia espiritual. Entonces tenemos esta luna llena en ese eje que, como les venía ya contando desde el programa pasado, y no se pierdan el programa pasado porque es un complemento de este, y van a entender que este eje de Virgo Piscis, es el eje del karma, como les venía hablando la semana pasada. Y cada vez que se activa este eje a través de una lunación, y ya todos me escriben cuando la luna está llena o cuando la luna está nueva, porque entendieron que son periodos de tiempo trascendental en nuestro haber de experiencias del mundo físico y del mundo espiritual. Entonces todo el mundo está conectado con esos ciclos, y de alguna manera, lo sepas o no, eso es así. La luna rige nuestros ciclos cortos, nuestros ciclos mensuales, y marca la pauta de lo que el sol, que es la manecilla más amplia del reloj astrológico, nos va a traer poco a poco en cada una de las estaciones del año, en cada una de las formas en que el sol nos llega geográficamente a todos en la Tierra. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Tengo Arielmi, un saludo para Imeira, bienvenida. Imeira por fin se pudo conectar, un beso, un abrazo. Ivonne, bienvenida, Ivonne, y Eduardo, que está siempre conectado. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Entonces, bueno, volvemos a esta luna en Piscis, que es una luna sumamente poderosa. Ya les estoy diciendo que es una luna que está en el eje del karma. Hablamos muchísimo de Virgo, de la luna nueva que se dio en Virgo, y que iba a tener su complemento justamente el 20 de septiembre, el día de mañana, a las 7:56. Vamos a tener esa luna llena, marcando una pauta trascendental para la humanidad y para cada uno de nosotros. Esta luna viene acompañada, y ahí tenemos que ver toda la conjugación, todo el juego que marcan los planetas, porque los demás planetas forman también una especie de orquesta con la luna, y ahí decidimos qué es lo que viene. Podemos predecir qué energías vamos a estar trascendiendo durante esta temporada. Entonces ya la luna llena es una luna de cosecha, es una luna de realización, es una luna de manifestación, donde vamos a ver claramente lo que ya la luna en Virgo nos venía avisando y nos venía marcando. Este eje, como les dije, el eje del karma, tiene que ver mucho con nuestros paradigmas, con nuestra conciencia, porque todo esto se trata de conciencia. La realización del hombre en la tierra tiene que ver simplemente con una toma de conciencia, con un aprendizaje. Entonces, esta luna viene acompañada de Neptuno en el signo de Piscis, siendo Neptuno el regente de este signo. Y este es un signo que yo admiro muchísimo. El signo de Piscis viene siendo el final de todo. Es el último espacio de esa rueda zodiacal dedicado a Dios. Piscis es el elemento agua que ya está al final de un camino, al final de una rueda de evolución, que es lo más cercano que el hombre puede llegar a Dios. Y para llegar a Dios hay que diluirse. Para llegar a Dios hay que entrar en el océano de la conciencia. Un vacío que no es vacío, un vacío que es plenitud. Es la realización espiritual, es la iluminación espiritual. Entonces, cuando estamos hablando de Piscis, comprender a Piscis es entender el alma, es ir a la profundidad de Dios, de la divinidad. Y la mayoría de las personas Piscis, que tienen ascendente Piscis, o que tienen el sol en Piscis, o que tienen la luna en Piscis, son personas muy sensibles. Y una sensibilidad que va más allá de los sentidos físicos, es una sensibilidad que tiene que ver con lo psíquico. Por eso en la astrología védica, la astrología hindú, a mí me gusta mucho la profundidad que se le da al estudio de la casa 12 y al signo de Piscis, y a estas casas
del eje kármico, también la casa 8, la casa 4, porque nos hablan con más claridad de lo que nos puede decir la astrología moderna tropical acerca de la espiritualidad, porque la astrología prácticamente se ha venido concentrando mucho es en lo material. Entonces la gente busca la astrología para saber con quién se va a casar, si vas a tener éxito en un trabajo, si es oportuno o no abrir un negocio, si voy a tener hijos, cómo va a ser mi vida material. Pero no se concentra en estos aspectos que son trascendentales y que marcan realmente cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando hacemos este cierre con Piscis, cuando estamos hablando del signo de Piscis, estamos hablando de esa madurez de la conciencia, eso que ya por el desgaste de la experiencia se viene convirtiendo en el verdadero yo, se viene convirtiendo en el propósito de estar aquí. Y nuestros karmas, independientemente que sean dolorosos o sean dharmas, sean experiencias gozosas, lo que nos vienen a dar es una información también acerca de la realización del espíritu en la materia. Así que cuando nos conectamos con el signo de Piscis, estamos hablando de cosas trascendentales. Y normalmente son las culturas orientales, como la hindú, la tibetana, y bueno, si nos vamos allá, la misma base de la astrología helenística tenía mucha más profundidad en estos temas acerca de lo que es la liberación total, cuando el individuo se desapega totalmente de su dependencia hacia el mundo de las formas, hacia la realidad, y entra de lleno en lo que es el espíritu y la divinidad. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son las consecuencias de esta luna llena para todos nosotros. Y bueno, evidentemente es una luna en Piscis en conjunción con Neptuno. Vamos a tener pues una saturación. Es aquí donde entra la saturación de nuestros sentidos, la apertura del inconsciente. Vamos a estar en contacto con todo lo inconsciente, con todo lo que hemos acumulado, no solamente en esta vida, sino pueden surgir hasta las memorias akáshicas, las memorias de otras reencarnaciones. Esta es una luna extremadamente poderosa. Muchos ya la han sentido, muchas personas me han hablado de que se sienten deprimidas, se sienten tristes. Es una luna de mucha nostalgia, es una luna que, como yo la llamo, la luna de las cicatrices, porque te van a doler tus cicatrices. Y estoy hablando tanto físicamente como psicológicamente. O sea, es una luna que literalmente puede traer los dolores lumbares. Por supuesto, hay una elevación de lo que es, somos agua, puede haber mucha retención de líquidos, ojo con eso, pero sobre todo, todo aquel que ha sufrido operaciones, que ha sufrido fracturas, esas heridas pueden doler y podemos hasta recordar esos eventos, no desde el punto de vista de lo que pasó como un acontecimiento en nuestra vida, sino más allá que ese acontecimiento que marcó, que trajo, o sea, que refleja las enfermedades que reflejan en nuestro perfil psicológico, que se estuvo trabajando durante esa enfermedad. Porque la enfermedad es muy pisciana, la enfermedad es lo que nos secuestra y nos lleva hacia adentro, nos hace detenernos. O sea, cuando tú te enfermas y entras en una convalecencia y tienes que tomar reposo, de hecho, las convalecencias largas y las definitivas, las que tienen el cierre de la vida en nuestra vida física, nuestra vida común, hacia una vida trascendental, están marcadas en la casa 12, están marcadas en el signo de Piscis. Y esa trascendencia tiene que ver mucho con conocernos a nosotros mismos. Y aunque tengamos una enfermedad física, también a veces tenemos enfermedades psicológicas que todavía no se han convertido en dolencias,
pero que en un futuro pueden convertirse, si seguimos pegados a ciertos sentimientos destructivos, pueden dañar nuestras células y finalmente se pueden convertir en las verdaderas enfermedades que nos cuesten parte de nuestra libertad en este mundo físico. Entonces, una de las cosas que nos une mucho a Dios también es esa situación de enfermedad. Y la enfermedad como tal marca una transformación en el individuo porque lo detiene en el tiempo y en el espacio. Y cuando hablamos de pandemias y cuando hablamos de enfermedades a nivel general, entonces ahí nos damos cuenta que una enfermedad colectiva, una enfermedad que tiene que ver con muerte y con mucho dolor a nivel familiar, a nivel de reglas sanitarias que también te están limitando, o sea, es la consecuencia de... Entonces también se va a convertir en un tema importante y va a doler un poco más, porque estamos mucho más sensibles. Tenemos esa luna en conjunción con Piscis, en conjunción con Neptuno en el signo de Piscis. Y por supuesto que durante estos días vamos a poder profundizar muchísimo en una reflexión en ese gran salón de los espejos para ver por qué estamos aquí y realmente qué aspiramos no como un ser humano común, sino como un ser humano espiritual. Esta oposición del Sol, porque toda luna llena es una oposición al Sol, y esta oposición al Sol se está dando también con el Sol en conjunción con Marte. Y aquí vemos que hay mucha tensión y mucho conflicto, porque tenemos a Marte entrando en un signo que le es opuesto, un signo de exilio como es Libra, y tenemos también a Venus en un signo que le es opuesto como es Escorpio, y tenemos a Mercurio ya en sombra entrando en la retrogradación hacia Libra, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito también de Mercurio. Y tenemos el equinoccio, que es el 22 de septiembre, que es en toda esta semana astrológica, marcando el equinoccio de otoño, ya marcándonos el invierno, la noche invernal, las noches se vuelven más largas, eso significa que hay menos serotonina, hay menos neutrinos en la atmósfera, menos activación solar, y eso significa que baja mucho a nivel psicológico, es la época de la depresión. Es la época donde empezamos a sentir cambios emocionales profundos y se está dando todo esto con esta luna en Piscis en conjunción con Neptuno. Tenemos también que este Mercurio retrógrado está en trino con Júpiter y tenemos que este Sol también se está conectando con Plutón. Entonces hay mucha tensión, es una luna que viene con mucha tensión planetaria, con mucho reto planetario, sobre todo en planetas personales, hablándonos con cada retrogradación de Mercurio viene una nueva codificación de la realidad. Aprendemos nuevos códigos, aprendemos nueva información, procesamos ahora con nuevos elementos la realidad. Y definitivamente que la humanidad está pasando por un periodo de transformación profunda en estos momentos. Ya les voy a hablar de esto cuando hablemos de lleno del signo de Piscis. Porque como nunca estamos pasando por, como muchos expertos dicen, por un momento en la historia que nunca se ha vivido antes, con cambios trascendentales en muchos ámbitos del hombre, en muchos espacios de la humanidad. Entonces es un momento bien importante de transformación, inédito, y que a lo mejor nuestra parte psicológica va a tener nuevos elementos que nunca había adquirido antes porque no había tenido estas experiencias. Vamos a ver por aquí a quién más tengo. Tengo a Cris, saludos para Cris, a Sonia, un beso para Sonia, Sergio, mi amor, un beso para ti, Lisbeth, Reconexión, Giriani, un besito para ella, y Ricardo, que por supuesto es también un extraordinario alumno. Bienvenido. Bien, entonces retomemos.
retomemos el tema de Piscis. Y aquí les voy a hablar de algo que es el tema de Piscis, además de tener que ver mucho con lo tántrico, porque es la espiritualidad que no es religiosa, es la verdadera espiritualidad. Realmente llegará un momento, dicho por maestros espirituales como Buda, como Krishna, el mismo Jesús, realmente la espiritualidad no va a tener ese encapsulamiento de institución. No puede ser la espiritualidad algo religioso, y eso va a ser algo que vamos a aprender con el tiempo. Las religiones han sido un instrumento y una herramienta para acercarnos a Dios de alguna forma, pero en realidad son instrumentos de manipulación, son instrumentos de autoridad, y cada quien debe experimentar a Dios desde su propia perspectiva, desde su propio nivel de conciencia. Y aunque tú necesitas un guía, y vemos que el signo de Piscis es el signo de los guías espirituales. En astrología védica, en la casa 12 marca el tipo de gurú o de maestro que tú puedes obtener. También hay algo de eso en la casa 11, pero realmente el gurú que está más allá de este mundo físico, la conexión que está más allá, el guía espiritual está en la casa 12, y vendría a ser el karma, que lo que te separa de él es lo que se encuentra en la casa 8, que viene siendo la metodología, que es lo religioso, que sería la 9 de la 12, hablando de casas derivadas. La casa 8 sería la 9 de la casa 12. No los voy a complicar con esta jerga astrológica, pero lo que les quiero decir que en esta interpretación de trascender esta vida, que es lo que realmente todos queremos, nosotros venimos, es como que decimos que vamos a estudiar bachillerato. Y venimos a estudiar bachillerato, pero no queremos ir a la universidad ni queremos hacer más nada, sino nos queremos quedar ahí eternamente estudiando bachillerato. Eso no es lógico. Pero mucha gente en la Tierra está así, vinieron a la Tierra y no quieren salir de la Tierra. En algún momento tienes que salir de este plano de conciencia, para los que creemos en estas cosas y para que creemos en una evolución espiritual. No es nada lógico pretender de que la Tierra es la única escuela del universo y que la tercera dimensión es la única forma de experimentar la realidad o la vida. Entonces tenemos que entender que todo tiene su nivel y tiene un momento de trascendencia. Y la casa 12 nos habla de eso. Piscis nos habla de esa reconexión. Para el pisciano, para el que tiene muchos planetas en Piscis, o para el que en definitiva tiene la luna en Piscis, o el ascendente en Piscis, o el sol en Piscis, va a ser muy difícil vivir esta vida. Y por eso es que muchas personas que tienen muy marcado también Neptuno, tienen el planeta Neptuno muy cerca del ascendente, o lo tienen en puntos neurálgicos de su raíz natal, ustedes van a ver que son personas que van a tratar de evadir la realidad. Son personas muy sensibles, les duele más que a los demás lo que sucede. Es como decir Superman, para que se imaginen, Superman tiene superpoderes, él tiene un super oído, una supervisión. Pero cuando Superman empieza a despertar, que es un Superman, lo vemos en la serie de Smallville, cuando Superman comienza a despertar esos poderes, sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque ese ser de repente no puede encapsular esos sentidos. Esos sentidos no se pueden encapsular. Lo psíquico a veces puede ser abrumador y lleva a la locura. Si la persona no tiene una buena orientación y un buen gurú, hay personas que son muy psíquicas y terminan en un manicomio, porque ven de todo y no saben cómo mantener ese contacto con la realidad. O son personas que se lanzan para evadir la realidad, porque la realidad es dolorosa. Desde que nosotros nacemos, duele. Pasar por ese útero y salir duele muchísimo, sentir el frío, sentir la intemperie después de haber estado calienticos en un líquido amniótico y de recibir una alimentación directa del seno de una madre, salir al medio exterior es traumático.
Y vivir duele. Y de hecho, nuestro cerebro bloquea mucho del dolor que sentimos a diario, pero vivir duele. Y el dolor hay que aceptarlo. O sea, el dolor más bien es una referencia de lo que estamos haciendo en el mundo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque las experiencias dolorosas son una señal de que vamos por mal camino. Por aquí tengo que el nodo norte, me están preguntando, el nodo norte. Bueno, el nodo norte tiene algo mucho más trascendental. También los nodos son importantes en el karma, ¿no? El nodo norte te dirige hacia donde vas en tus próximas reencarnaciones. Pero es bien interesante que tengas el nodo norte, porque si tienes el nodo norte en Piscis, tienes el nodo sur en Virgo. Entonces hay algo que tiene que ver con tu misión de vida. O sea, realmente los nodos te van marcando hacia dónde te tienes que concentrar, hacia dónde tienes que centrar el propósito de tus reencarnaciones. Entonces, normalmente las personas que tienen este eje, es muy importante su trabajo, pero no desde el punto de vista económico, sino de su misión. O sea, que su misión de vida se alinee con su trabajo, con lo que hacen. Porque muchos de nosotros tenemos misiones en esos nodos lunares que no están alineados con lo que hacemos, ¿no? En realidad todos deberíamos de ser así, pero para ciertas personas es mucho más, más imponente, más imperante cumplir con eso. Y bueno, Neptuno en conjunción con el nodo norte, muchísimo más. Claro, hay mucha ansiedad. El nodo norte es Rahu en la literatura védica, y Rahu es un demonio. Y es allí donde está el nodo norte, está lo último que tenemos que superar. Es lo último que tenemos que superar. De donde está el nodo norte es lo que no hemos hecho en otras vidas. Entonces, obviamente, si está Neptuno, es porque no nos hemos desapegado de lo material. Hemos tenido vidas muy materialistas, muy centradas en el resultado, de que si yo hago algo, tengo que recibir algo. Pero Piscis es la entrega total, o sea, el diluirte en lo que das, ¿verdad? Y aunque siempre hay una reciprocidad, siempre el universo también te responde. En este caso, tú también te vuelves la respuesta. En ti mismo hay gozo cuando das. Tú mismo te das el gozo que necesitas. Impera dentro de la misma persona la naturaleza divina. Entonces ya no necesitas completarte con nadie ni con nadie. Son conceptos bastante espirituales, de altura, de conexión con el yoga. Por eso es que Piscis tiene que ver mucho con prácticas espirituales y filosofías chamánicas, más que religiosas. Es ese despertar chamánico, el tomar peyote, el tomar ayahuasca, jurema, y todas estas plantas maestras, plantas capaces de plantas ceremoniales que te revelan el espíritu, que te muestran la verdad de lo que está más allá en otras dimensiones. Esa es la realidad pisciana. Tienen ese contacto y eso puede asustar. Eso puede ser de pronto un abismo. O sea, el encontrarse con todas esas sensaciones y con un nivel de amor que no es de este mundo, porque entonces es el sacrificio. El sacrificio, el querer ser ambulancia de los demás, el querer llevar al mundo a cuestas, y sacrificándose a sí mismo, que no es, realmente ya no hay más corderos que sacrificar. Estamos en una era no de crucifixión, sino una era de resurrección. Entonces estamos en una era de conquistar la vida con la vida misma, con el amor mismo y no con el dolor. O sea, de salir del dolor pisciano y de conectarnos con algo superior. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos piscianos tan exquisitos, tan trascendentales. Vamos a tener mucha agua, pueden haber eventos, cuidado con eventos de inundaciones severas, lo hemos ya estado viendo con este Neptuno en Piscis,
pero esta luna puede marcar de alguna manera vivencias con la naturaleza que marquen una diferencia trascendental, o sea, un antes y un después. De hecho, estamos hablando tal vez de una fase muy oscura de este mes de septiembre, donde vamos a entrar en esa oscuridad donde nos va a iluminar es la propia luz de nuestra conciencia. Y es bien interesante porque el que no tiene nada que dar, el que no tiene luz, no tiene esa conciencia espiritual, le va a ser difícil trascender estos momentos y estos episodios que estamos viviendo en nuestra realidad. Vamos a ver quién más está por aquí. Me están preguntando cositas. Abrazos, Sonia. Gracias, mi amor. Bueno. Ok. Quiero hablarles de lo que es la parte, esta conexión, esta fase final de Piscis es muy escatológica, es muy apocalíptica, es el fin de los tiempos. Cuando hablamos de Piscis, comprender lo que significa Piscis es entender el cambio y la transformación que todo ser que tiene alma y todo tiene espíritu tiene que pasar y tiene que cerrar ciclos. Tiene que ir hacia la luz, pero hay que tocar, fíjense que cuando estamos en la noche más oscura es porque ya viene el amanecer, llegamos a la oscuridad, llegamos al final de los finales porque viene el amanecer. Ahorita está haciendo mucho calor aquí en Caracas, es parte de todo lo que tiene que ver con el clima. Entonces, bueno, estamos entrando, cuando entramos en lo pisciano, estamos saliendo de la era de Piscis. Más allá de hablar desde cuestiones conspiranoicas y hablar de una manera mucho más seria de por qué sí estamos al final de un tiempo, no estoy hablando del final de la Tierra, ni a lo mejor el final de la humanidad, estoy hablando del final de un tiempo. Y esto es claro porque se dan puntos de singularidad, se dan puntos de no retorno, lo que sería realmente un cambio que ya es irreversible. Cuando se dan estos puntos de no retorno, estos puntos de singularidad social, psicológica, estamos hablando de que va a haber algo muy doloroso porque nos vamos a desprender de algo que es conocido y vamos hacia algo que es desconocido. Y vamos a hablar seriamente, sin entrar en cuestiones conspiranoicas, vamos a hablar, que lo respeto mucho también, es lo conspiranoico lo que también nos hace ver que estamos en una era de conciencia, porque lo que era misterioso, y es aquí donde vienen los signos de Piscis. El signo es el destino, es aquello que está marcado por profecía, es el designio divino. Y cuando nos damos cuenta que por encima de nuestra realidad personal hay algo superior, que pertenecemos a algo superior, y que la única forma de salir de cualquier situación difícil es haciendo algo nosotros, es conquistándonos nosotros mismos, pero también ser humildes. Y aquí viene la actitud de Piscis, es el agradecimiento. La única forma de trascender esta energía pisciana es a través del agradecimiento, es a través de la humildad. En la India, por ejemplo, se considera que es una falta de respeto no rezar, no orar, no hacer rituales, no participar en ceremonias, porque es como autoadorarse a uno mismo y faltarle el respeto a inteligencias perfectas superiores que gobiernan todo lo que existe. Ellos creen, y no es que sea politeísta, es que creen en una cantidad de facetas de la divinidad que representan en diferentes formas a través de sus dioses.
Y estos conceptos son tan altos, estas iconografías, estos arquetipos divinos, que cuando los aterrizas a lo que es la conciencia, a la toma de conciencia, te ayudan a trascender. Lo que significa que toda esta cultura hindú, y lo mismo la egipcia y la mesopotámica, la babilónica, estaban concebidas, estaban confeccionadas por sabios, por grandes gurús. Y es en la casa 12 donde está el gran sabio, el gran maestro, el gran gurú. Porque solamente podemos contactar a Dios a través de un gurú, de un maestro. Y siempre cuando el alumno está listo, aparece el maestro. El maestro puede ser cualquiera, en un plano de conciencia. Pero llega un momento que te consigues maestros de más nivel cuando vas creciendo. Es como cuando aprendes matemática. Tú aprendes matemática y bueno, y tú tienes maestros, a lo mejor tu propio papá, tu propia mamá son los primeros maestros. Te pueden enseñar a hacer palitos, a deletrear, a aprenderte la tabla de multiplicar, pero llega un momento que necesitas personas que sepan un poco más, y son los maestros de primaria, y después viene el maestro de secundaria y te enseñan otras herramientas hasta que llegas al nivel que para aprender a derivar, a hacer límites, a encontrar el área de una hipérbola, necesitas un maestro, un especialista, alguien que haya estudiado un poco más. Entonces, así es esto, y nos reconectamos con nuestro gurú cuando estamos muy cerca de trascender cosas muy materiales y entrar en otras dimensiones. Y se ha dicho mucho que estamos tratando de conquistar, todo este proceso planetario es un proceso de entrada de la quinta dimensión. Y se entiende muy poco lo que significa entrar a la quinta dimensión. Muy poco se entiende lo que significa entrar en la quinta dimensión. Y prácticamente la misma tecnología nos está llevando a hacer cosas que son de quinta dimensión. Por ejemplo, todos estamos conectados en red. No tendremos telepatía, pero todos nos enteramos de todo en todas partes en cuestión de segundos. O sea, podemos enterarnos de lo que pasa en todo el mundo como nunca antes se había podido hacer. Yo puedo hablar ahora mismo con gente que está en España, con gente que está en Inglaterra, con gente que está, por ahí tengo a Irianí, que está en Irlanda. Puedo hablar con gente que está en todas partes del mundo, cosas que yo antes no podía hacer. Entonces se amplía, además que hablamos ya en términos generales, hablamos en términos de política, de economía, de religión, de una manera ecléctica, de una manera versátil acerca de lo que es la humanidad. Entonces eso significa, ¿verdad?, que de alguna manera ese concepto de quinta dimensión que tiene que ver con la unicidad se está dando de alguna manera en nuestro karma, en lo que estamos viviendo. Hay una preparación invisible que todavía no hemos visto. A ver, en su criterio, ¿usted cree que estamos preparados para la nueva era? ¿Cómo ve esta generación para el porvenir? No, es una pregunta que te la podría contestar en varios programas. Hoy te voy a contestar parte de esa pregunta. Ya vamos hacia algo muy definitivo con el signo de Piscis. Y justamente tiene que ver con lo escatológico. Cuando yo les digo que vamos a hablar de una manera seria, sin hablar tanto de conspiraciones ni de presunciones, sino vamos a hablar de realidades. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que podemos decir que estamos en un punto de no retorno y de singularidad en cuanto a un gobierno mundial? Porque eso es un hecho comprobado. Si nosotros vamos a las estadísticas de la ONU y buscamos estadísticas de Hacienda, de varios ministerios de todas partes del mundo,
nos vamos a dar cuenta que el dinero, que es la fuente de poder en la actualidad, no está en manos ni siquiera de las grandes potencias, como lo podía estar en el siglo XX. No, ni siquiera en China, que podemos decir que China tenía mucho poder, ¿no? Mucho poderío. Ni siquiera está en China. Está en los llamados oligopolios, los consorcios, las transnacionales, los grandes grupos económicos. Tanto es así que podemos decir que en la ONU hay como 190, 193 países, no me acuerdo bien, incluyendo el Vaticano, incluyendo varias regiones en el mundo que están en reclamación, ¿no? Que no se sabe si son estados o son parte de otro estado. Pero se puede decir que la riqueza del mundo, de esos grandes conglomerados, representa como 180 de esas naciones, de esas 193. El dinero, el capital que tienen esas corporaciones es mayor que casi todos los grupos de naciones que pertenecen a la ONU. Y si hacemos un análisis más profundo de esto, nos vamos a dar cuenta de que la economía de esos conglomerados realmente pertenece a un grupo más pequeño, tal vez una decena, tal vez 40 de esas empresas, de esas 180, son las más poderosas porque absorben a las otras, realmente absorben a las otras. Y de esos conglomerados, tal vez un 1%, ¿verdad?, es el que administra todo. Y allí está concentrada toda la riqueza del planeta Tierra. Y bajo este liderazgo económico se tienen que doblar y se tienen que doblegar los grandes gobiernos del mundo. Y si a eso le agregamos, que es el otro punto de no regreso, que es la tecnología, ¿quién tiene el dominio tecnológico? ¿Quién tiene el dominio tecnológico? También lo tiene este grupo, que están imponiendo nuevas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya llegamos a un punto, porque hemos evolucionado y lo vemos en todas las herramientas que utilizamos y la dependencia que tenemos de ella, que prácticamente ya no podemos subsistir sin estas herramientas tecnológicas, como es la parte informática, como es la computación. Pero más allá de eso, ahora tenemos una inteligencia artificial que supera al hombre. ¿Y por qué supera al hombre? Porque ahora se autoprograma a sí misma. Y es un poco lo que veíamos en la película de Terminator. Y ya esto es un punto de no regreso. Y aparte de eso, estamos llegando a un tipo de tecnología, y lo vemos claramente en China, que es la policía cibernética, es la policía informática. Es esa censura, esa normalización, ¿verdad?, del comportamiento humano a través de un algoritmo. Y es el algoritmo el que te va a decir qué compras, qué no compras y en base a qué lo haces. Vamos a llegar a un punto, como hacen en China, que te pueden determinar lo que tú haces o lo que no haces, y dependiendo de lo que haces y lo que no haces, recibes un premio, recibes un puntaje que te sirve para obtener más dinero, obtener comida, obtener beneficios, obtener becas. Y si no entras por esa reja, simplemente el sistema te va encajonando, te va cerrando posibilidades. Entonces tú mismo, sin que nadie te lo diga, porque es lo que decía Daniel Stulin de la dictadura sin lágrimas, es una forma de que tú entres por allí y de una manera muy manipulada, ¿no?, muy sutil, pero vas entrando por allí. Y la gente lo tiene que aceptar porque simplemente no hay otra cosa que hacer, porque es un sistema.
Pero ese algoritmo puede llegar mucho más lejos a la que tenemos ahorita. Ahorita, como tú te darás cuenta, tú nada más busca un tema y repite ese tema por 3 días, para que tú veas cómo la red te va a saturar de información con ese tema. Y hay que tener mucho cuidado porque el ser humano es cambiante, el ser humano es cosmopolita. Y no es estas líneas de pronóstico, de prognosis que hace el algoritmo, te puede encasillar en un tipo de persona que puede ser que tú no eres, o que si eras, lo eras ayer y ya hoy seas otra, porque el ser humano es así. Entonces puede pretender que tú eres criminal porque te estás revisando algún tipo de información que te pudo haber interesado, pero que no te puedes sesgar como que tú eres eso, porque el ser humano es cambiante, el ser humano es otra cosa. Entonces, este algoritmo puede definir perfectamente, y ya hay gente que lo hace, hay gente que, por ejemplo, ya está usando teléfonos que miden su corazón, su ritmo cardíaco, su temperatura. Entonces, eso es tener esos datos, es tener también los datos de tu estado de ánimo. De calcular tu biorritmo. Y si calculan tu biorritmo y tus estados de ánimo, pueden también comercializar con eso. También si tú haces compras por internet en base a un algoritmo, que es lo que quiere implantar Amazon y otras empresas de delivery a nivel mundial, es que te van a decir ya qué es lo que tú vas a comer, dependiendo de la existencia de los alimentos, dependiendo de tu peso, dependiendo de cómo te sientes y además del dinero que tienes. Entonces, poco a poco podemos llegar a un estado de manipulación que no tenemos ni idea con esta nueva tecnología. Más allá de la película de Terminator, de que las máquinas se pueden querer apropiar del hombre, o como también ocurre en Matrix, que llega un momento que el hombre se convierte más bien en el combustible de las máquinas, pero las máquinas lo consideran un riesgo. Y la verdad es que el ser humano es un riesgo para el planeta Tierra, porque puede ocasionar hasta la desaparición del planeta, porque por su placer, ni siquiera por su supervivencia, es capaz de acabar con los seres vivos para explotarlo. Y aquí venimos al tercer punto de no retorno. Ya les he mencionado la existencia verdadera de una élite económica que gobierna los gobiernos, todos los medios de comunicación y toda la economía mundial, porque es la poseedora de la riqueza del planeta. La mayor riqueza, tienen más riqueza que cualquier país o cualquier potencia sobre la Tierra. Y entonces vemos también al nivel de tecnología que ya se maneja de manipulación de la humanidad. Y tenemos el tercer punto, que sería el cambio climático. Hay un punto de no retorno, aunque no se quiera decir, pero científicos de categoría y de mucho peso ya dicen que la cantidad de CO2 que hay en el planeta y ya los movimientos de las placas tectónicas y de las corrientes de aire del Pacífico, esas corrientes, esas fluctuaciones de aire frío que venía del norte hacia el sur, el Ecuador produce una corriente de agua hacia el hemisferio norte, de agua caliente que se enfría y luego baja al hemisferio sur. Pero todo esto está desproporcionado, ya esto no se está produciendo, más bien las corrientes del Atlántico y del Pacífico se han detenido, y por eso la gran cantidad de calor que estamos viendo en el norte, los incendios, lo que ha pasado con las temperaturas extremas en Canadá, que han superado los 50 grados, las temperaturas muy bajas que hay en el sur, y el aumento de las lluvias en zonas monzónicas, que son deslaves, inundaciones, crecidas de ríos que nunca se habían visto en años, podemos decir en centenares de años. Y entonces estamos en un retorno que pareciese que vamos hacia una nueva glaciación, y muchos científicos dicen que eso es inminente. O sea, y están hablando de medidas para el 2030 para cambiar
lo que sería los combustibles fósiles y todas las fuentes de contaminación, pero eso ya prácticamente es inútil ante los cambios climáticos que son inminentes, que van a traer emigraciones como nunca antes la hemos visto. La falta de agua potable, la falta de agua potable, la falta de recursos naturales, que se van a convertir en la búsqueda de nuevos territorios y de nuevas riquezas. Ese va a ser realmente el horizonte que está llevando la humanidad y es una realidad. Eso lo puedes ver en las noticias, no lo digo yo, lo ves en las noticias, lo que pasó en Europa, en Países Bajos, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en China. China ha vivido unos embates de inundaciones, de terremotos, los sismos que tenemos en el Pacífico, todo el cinturón de fuego del Pacífico está activo, todos los volcanes que están, acaba de estallar un volcán en las Islas Canarias, y todo eso se debe a qué, a que la Tierra está más caliente, ¿no? Eso también tiene otra explicación que no se la quieren dar, que tiene que ver con el cambio de vibración de la Tierra, la activación del Sol de la galaxia y del Sol nuestro, el cambio que está teniendo el Sol nuestro y las radiaciones galácticas que está recibiendo, que también hay pruebas de eso. Porque no solamente hay cambios climáticos dentro del planeta Tierra, sino también hay cambios climáticos en el resto de los planetas del sistema solar, donde todos están cambiando su presión y su temperatura atmosférica. Y se sabe claramente que hay algo que está pasando en la galaxia. Entonces, bueno, ese es el tercer punto de no retorno, el clima. Ya nos tenemos que enfrentar al planeta Tierra. El planeta Tierra nos está hablando, nos tenemos que enfrentar a eso. Y enfrentarse a eso significa tomar medidas extremas, donde van a haber cambios que se van a generar porque sí, porque esas personas que tienen que emigrar, esas personas que se tienen que mover de sus casas, porque no es que ocurrió ese evento y pueden regresar, es que el año que viene va a ser peor el evento climático en esa misma zona. Es más, puede llegar hasta desaparecer, ¿no? Tenemos eventos en el Pacífico que son alarmantes en todas las islas del Pacífico, porque prácticamente la activación volcánica y las inundaciones están haciendo que se hagan grandes desalojos de personas, de miles de personas hacia otros lugares del planeta. Y luego tenemos lo que decían los mayas, porque los mayas, creo que de todas las profecías que fueron mal tomadas, calumniadas, distorsionadas, una de esas fueron las profecías mayas, porque son esos códices mayas, fueron traducidos por los chilames, que son los sacerdotes mayas, y el Chilam Balán, que es el compendio de esa tradición oral, que muchos códices fueron destruidos por la Iglesia Católica en la época de la conquista y sobrevivieron. Y se hablaba de la caída de todas las bases de la sociedad, de todo lo que estaba basado en el miedo, cómo se iba a venir abajo. Porque hemos venido construyendo la civilización desde el 2019 al 2020, una civilización que está basada en el miedo a perder dinero, el miedo a perder la vida, el miedo a no ser aceptado, y todo eso ha hecho que nos condicionemos a un tipo de sociedad materialista, que se hayan perdido los valores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este proceso de depuración que se está viviendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que han hablado todas las culturas? Y por ejemplo, los indios Hopi de Norteamérica. Y es bien interesante porque todas las culturas indígenas de América conocían esto y estaban conectados con el planeta Tierra. O sea, si hay realmente una sabiduría ancestral que todavía se ve en el Amazonas, en los indígenas, en su forma como se conectan con el planeta, considerando al planeta una entidad viviente, una madre, una diosa, ¿verdad?, que hay que proteger, que hay que respetar y que no hay que quitarle nada si no le das nada.
y que si la utilizas tiene que ser por algo que tú necesitas, pero no por poder, no por tener poder. Y los indios Hopi, bueno, casi todos los indígenas, y es bueno decir esto porque desde cierto punto de vista la Primera Guerra Mundial no fue la que tuvimos en Europa. La Primera Guerra Mundial la tuvimos en América cuando llega Colón, y casi 600 millones de indígenas fueron masacrados para que hoy en día solamente hayan unos 800.000 en toda América. Entonces, ¿cómo es posible que no se preserve toda esta cultura y que además haya vestigios de contacto extraterrestre, que eso es algo ya que también es otro un punto de inflexión, de no retorno? Porque cuando nos demos cuenta que no somos los últimos y esto sea los únicos, perdón, en la galaxia, y esto es un cambio trascendental de conciencia, cuando renazca el concepto universal del ser humano, que se sienta como un ser no habitante de un planeta, sino habitante del universo. Entonces eso va a ser otro paso agigantado hacia un nuevo nivel de conciencia. Y todo esto es saliendo de la era de Piscis, de salir y conectarnos con la parte divina, con nuestro ser divino, reconocer que independientemente que hay una élite, hay algo superior, y era lo que nos decían los mayas. Los mayas nos decían, la Tierra va a decidir, el Sol va a decidir, el Sol de la galaxia está decidiendo. Entonces, si no hubiésemos contaminado las aguas, antes los indígenas tomaban agua directamente de un río. Y hay una conexión de nuestro ADN con los árboles. Cuando los árboles exhalan, nosotros respiramos, inhalamos. Y cuando nosotros exhalamos, ellos respiran. Hay una compenetración simbiótica con la naturaleza. Nosotros somos parte de la tierra, o sea, y nos alimentamos de ella. O sea, hay una relación energética con el planeta. Y si no la respetamos, y esto es muy pisciano, porque Piscis es el que se conecta con los animales, el que habla con las plantas, el que siente la presencia de los seres celestiales. Él es el que ve lo que está oculto a los ojos humanos y ve más allá de lo evidente. Entonces es bien interesante, es bien importante darnos cuenta que cuando reconocemos que somos espíritu y que todo es conciencia y que todo tiene conciencia, que todo es espíritu, es que realmente estamos cerca de la verdad verdadera. Bien, vamos a seguir hablando por aquí. Les he hablado sobre estas señales que son escatológicas y bueno, otra señal, como les decía, es entrar, como decían los mayas, en el salón de los espejos, y lo que decía el Maestro Jesús, de que en esos tiempos todos lo verán, en esos tiempos todos lo sabrán, porque es que hoy en día si hay una época de la humanidad donde todos sabemos lo que está pasando y podemos hablar de todos los temas. Yo no podría hablar de ustedes de esto, de esta manera, hace 20 años atrás. No lo podía hacer de esta manera, y además de que ustedes tuvieran la receptividad que tienen ahora para escucharlo, porque todas las personas que hablaban de estos temas a mediados del siglo XX, los niños índigos que empezaron a contactar con estos temas y en la búsqueda de la verdad, de lo espiritual, eran catalogados de locos, de fanáticos, de gente que no tenía ningún peso y credibilidad. Pero hoy en día yo te hablo de estas cosas y hay más claridad y hay como más transparencia y además la inmediatez de la interpretación. O sea, la gente codifica rápido el tema y se da cuenta, no, es verdad. O sea, hoy en día no podemos negar que estamos en un punto de no retorno, estamos en un punto de singularidad, donde vamos hacia otra cosa totalmente diferente. Y
No les estoy hablando de la conexión con el sexto sol que hablaban los mayas, ni con el regreso de nuevas civilizaciones extraterrestres, ni del planeta X, que podemos hablar de todas esas cosas que a mí me encantan, que de hecho ya comprobaron que existe el planeta X o el planeta 9, y que ya se puede comprobar sus efectos de sus campos gravitacionales dentro del sistema solar. Entonces, hay muchas cosas que ya son comprobables, cosas que son muy interesantes y que el público sigue, como decía Daniel, y en esos tiempos será como en los tiempos de Noé, la gente seguirá comprando, seguirá viviendo, seguirán casándose y no se darán cuenta de que lo que viene es algo trascendental, es un cambio total. Es como dicen algunos expertos, estamos en ese segundo antes de que choque el Titanic contra el iceberg. Estamos minutos antes de que el Titanic choque contra el iceberg. Y la forma como nos estamos, lo que estamos viviendo, por sí solo, va a traer los cambios. O sea, no es una cuestión de que tú lo aceptes o no, es que eso está allí. Eso está allí. Y entonces hay una manipulación. Este es otro de los puntos de no retorno, como nunca antes se ha dado en la humanidad. Hay una ingeniería social que se está llevando a cabo a través de toda esta crisis sanitaria. Algo que ya se había hecho en pequeño con la gripe aviar, y la gripe porcina. Ya estas cosas se habían llevado en pequeño y ahora se aplica de una manera sistemática. Y la gente me pregunta, pero ¿cuál es el objetivo? Dígame su opinión, ¿cuál es el objetivo? ¿Para dónde nos llevan? ¿Por qué nos aplicaron este torniquete? Bueno, simplemente porque, primero, si quieres hacer un cambio de todo el sistema económico global, y estamos diciendo que ya prácticamente el 70% de la población está desempleada y está incurriendo en nuevas formas de empleo. Y aparte de eso, venimos con una crisis climática que va a ser desproporcional. Evidentemente hay mucha gente que va a morir, hay mucha gente que todo esto va a traer mucha reactividad. Y antes de que ocurra, y fíjense qué cosa tan importante, se los iba a decir antes y se me olvidó. Esto del 5G, qué casualidad que justamente cuando se empieza a establecer, y ya esto para el 2022 está listo, el 5G, cuando se empieza a aplicar el 5G, viene la pandemia. Y el 5G son unas antenas que van a crear unos campos electromagnéticos que van a afectar nuestro ADN, que va a afectar nuestra espiritualidad. Por el cambio que se quiere evitar, por la subida de nivel, por la resonancia electromagnética que no se quiere que se logre dentro del planeta. Y independientemente que creas en esto o no, en la ascensión planetaria, vamos a ponértelo desde el punto de vista científico. Esta 5G va a cambiar la morfología electromagnética del planeta. O sea, cuando todo eso esté encendido, si tú lo ves, si fueses un astronauta y lo ves lejos de la Tierra, vas a ver que el campo electromagnético de la Tierra va a cambiar. Estamos cambiando la morfología del planeta. Y en base a la 5G es que se quiere cambiar el mundo, porque la 5G es el punto de lanza, es lo que va a permitir crear un nuevo sistema de comunicaciones, un nuevo sistema de robótica, un nuevo sistema de control biométrico. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en China tenemos sistemas de cámaras tan perfectas que pueden determinar hasta si tienes un lunar, una cicatriz, y pueden determinar quién eres. Y número 5, ok. Entonces, este sistema
es toda una estrategia de cambio tecnológico para una nueva forma de vida basada en la tecnología. O sea, donde ya tú no vas a ir a comprar nada, sino que el robot viene a tu casa. Ya hay robots en Europa y en Estados Unidos, pequeños robots que llegan hasta y drones, tecnología de drones que van hasta tu casa y te llevan tu comida. Entonces es una especie de prisión muy disimulada, que esto no va a cambiar porque va a llegar un momento que sí puede trascender la pandemia, aunque seguimos con aplicar la 1, la 2, la 3 y así seguimos porque va mutando, el bichito va mutando. Entonces convenientemente la gente se está poniendo algo, se está poniendo grafeno, se está poniendo muchas cosas que es lo que se quiere hacer también, porque es un punto de quiebre, porque en el 2030 vamos a tener el doble de la población que tenemos ahora, en una crisis agraria, en una crisis agropecuaria, porque el cambio de clima está trayendo que las cosechas que estaban pautadas para un clima templado, para un clima cálido, ya no se pueden hacer porque los cambios climáticos no te dejan cosechar nada. Entonces la cantidad de pérdidas millonarias que hay por pérdidas de alimentos por el tema del clima. Y lo que va a tener, la repercusión que va a tener eso. Por eso es que Bill Gates está fabricando comida sintética, carne sintética. El tipo vendió todas sus empresas, renunció y ahora se está dedicando, y lo está haciendo en Argentina, el centro, el emporium de la carne, para crear carne sintética. ¿Y cuál es la manipulación? Que agarran esos empresarios, a esos agrarios, esa gente que cría ganado, y entonces te dicen, no hagas más eso, ahora vamos a hacer esto, vamos a invertir, compro tierras, te ofrezco cantidades millonarias, te desalojo y acabo con ese mercado, para luego a la gente poderle ofrecer lo que a mí me interesa. Entonces estamos en una guerra, pero como yo les he dicho en otras oportunidades con mucha seriedad, esto no es una guerra entre China, ni Estados Unidos, ni Rusia. Más bien toda esta gente está de acuerdo. Esto es una guerra de una élite contra la humanidad. Y esto te está tocando la puerta de tu casa. Antes la gente, tú le hablabas de estos temas y decías, no, pero no me hables de eso, yo no quiero creer en extraterrestres, ni me interesa saber de la élite, ni de los Rockefeller, de los masones. Pero es que esto te está tocando la puerta de tu casa y seguramente alguien muy cercano se te ha muerto ya, o has perdido tu empleo, o no sabes qué hacer con tu economía y has tenido que emigrar. Entonces esto te está tocando la puerta de tu casa, ¿ok? Entonces Piscis tiene que ver con ese cierre y esa conexión con lo espiritual, con estas profecías que se materializan ante nosotros. Y entonces empezamos fíjense que esta es la época que más se ha visto consultas acerca de Nostradamus, de las profecías mayas, de Malaquías, bueno, tantos, Mamabanga, tantos que les puedo decir, Paravicini, Edgar Cayce. Toda esta gente dijo esto. O sea, toda esta gente que era psíquica, que tenían ciertas capacidades de ver más allá, dijo que íbamos a pasar por esta transformación. Y hay algo muy hermoso que dicen los indios Hopi, dicen, bueno, tal vez haya tiempo para que tú, si te conectas con la Madre Tierra, trasciendas, porque eso es lo único que importa. Lo único que importa es tu conexión que tengas con Dios. Llegaste al signo de Piscis, al final de Piscis, estás llegando a eso, pues tienes que lidiar con tu dolor, tienes que lidiar con tus cicatrices, tienes que liberarte de ti mismo, de lo que eras antes, y cerrar ese ciclo, descargar ese karma y recargarte con una visión virtuosa, con una versión mejorada
a raíz de que toda la experiencia que tienes, no solamente como individuo, no como Trina, de lo que me tocó vivir con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis amores, con mis trabajos. No, no solamente todo eso es lo que yo tengo que evaluar ahora, es que también tengo que verme en el posicionamiento universal de lo que yo soy como individuo y lo que yo estoy dando como individuo en este momento trascendental para el planeta. Y no es que nos tenemos que poner como los testigos de Jehová a hablar por allí de que viene el fin del mundo, porque yo soy optimista. Yo soy optimista, yo creo en Dios, pero yo no creo en una oración vacía, repetitiva. Yo creo en el amor hacia la divinidad. Creo que Dios es amor hacia todo lo que existe. Y es en eso que realmente radica la ayuda divina. Hay muchas personas que me dicen, yo hago mantras, yo hago los códigos sagrados, yo hago yoga y yo tengo este problema y tengo cáncer y me dio esto y me pasó esto con mi pareja y no sé qué pasa. Bueno, ¿por qué? Porque justamente te vas a encontrar en todas las escrituras antiguas, en los Vedas, en la Biblia, lo puedes ver en el Bhagavad Gita, en el Corán, que la única forma de que esto se manifieste de verdad y que se abra el cielo para la tierra es que tú ames y que tú creas y tengas fe de verdad. Lo dijo el apóstol Pablo. Puedo tener poderes psíquicos, lo dijo Pablo. Puedo interpretar lenguas que eran las lenguas de los ángeles. Pero si no tengo amor, no soy nada. Y en eso radica, en tu autenticidad como ser humano. En que realmente, porque el nivel de amor es algo que ya está medible por instrumentos. Ya podemos medir hasta el nivel de amor que tiene cada quien, con instrumentos. Entonces, el amor es algo, es una energía que tiene una vibración, una frecuencia que abre portales mágicos, que los animales respetan, por eso es que los gurús dominan a las bestias. La energía de amor es una energía que vibra una frecuencia vibratoria donde vibran los dioses, donde vibran los arcángeles, los seres de luz. Y eso es realmente lo que nosotros tenemos que lograr en este proceso. Hacia allá es que tenemos que ir en este proceso. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Una metamorfosis del alma, dice Joel. Está a la puerta. Sí, estamos en esa metamorfosis. Vamos a ver por qué Dios llama a los niños, porque ellos son los que aman de verdad. Sí, bueno, Jesús nos dijo, tenemos que volver a ser niños. Y eso de volver a ser niños es ese proceso de renacer de las cenizas de Piscis. Piscis es el signo de morir y renacer, pero renacer en un mundo espiritual. O sea, es cuando la materia, ya ese reservorio de la semilla la sembramos y bueno, ella va a crecer, pero ella pierde esas conchas, se convierte en un árbol y sube hasta el cielo, quiere alcanzar al sol. Entonces, ese proceso de crecer y de ir hacia lo esencial, hacia lo divino, tiene que ver con amar. Porque amar es más que un sentimiento. La gente cree que el amor es eso que sienten por su pareja, por su familia. El amor es sabiduría. El amor tiene varias facetas. El verdadero amor es el ágape de la vida. Amar, estar aquí, no porque quiero cosas. Y fíjense que, y lo dice en la India, o sea, la gente no va a los templos y eso se ha perdido, porque desgraciadamente la Iglesia Católica, que es una de las bases de la cultura occidental, es una institución propiamente dicho, es una política, y se convirtió
en vez de ser la difusora del Evangelio de Jesús, de la filosofía espiritual de Jesús, la utilizó para el poder, la utilizó para manipular. Por eso es que tú vas a una misa católica y tú no sales de allí, bueno, las iglesias son maravillosas, a mí me encanta la atmósfera de los símbolos mágicos y toda la liturgia que se desarrolla en una misa, pero tú sales de allí y no sales mejor persona. No hay una enseñanza espiritual, no hay una verdadera evangelización, no hay realmente una verdadera creación de una humanidad que sea humilde y agradecida hacia lo divino y conectada con el amor. Se habla de amor de la boca para afuera, pero tenemos entonces esta gran organización criminal que es la Iglesia Católica, porque la gente, y si me oyen me excomulgan, pero obviamente una organización que tiene en sus espaldas, creo que fue hace como 9 años, que fueron la divulgación en Pensilvania de más de 1000 niños violados por sacerdotes americanos, lo que se acaba de descubrir de todos los cementerios en las iglesias en Canadá, debajo de las escuelas dirigidas por la iglesia católica en Canadá, todo el escándalo que hubo acerca del Banco del Vaticano, que tal vez fue la causa de la muerte de Juan Pablo I, todo el conflicto de poder entre Benedicto y Francisco, entre lo que es el Opus Dei y la masonería que representa a cada uno, ambas organizaciones, y que detrás de eso lo que hay es una élite peleándose por el control de esta institución que se va a transformar, porque ya no es útil, porque ya la Iglesia Católica no manipula a nadie. Entonces todavía lo mismo, vamos a ver ese cisma, lo estamos viendo con el tema del aborto, de lo que está pasando en Estados Unidos con las leyes de aborto, el mismo Biden que lo quieren excomulgar. Todo el problema que se está dando a nivel de la pandemia, donde ellos quieren tomar ahora partido y hasta obligar a la gente a ponerse esta medicación con una especie de manipulación también eclesiástica. Entonces vemos que independientemente que han querido como sesgar esos abusos a menores, como que es algo personal, que es algo de algunos